La energía solar proviene del sol y se puede convertir en energía térmica o eléctrica. Se trata de una fuente de energía renovable y limpia, que es fácil de conseguir, pues se puede acceder a ella en cualquier parte del planeta. El uso de tecnologías solares permite el aprovechamiento del sol para diferentes usos, como la generación de electricidad, iluminación de interiores o calentar agua para uso doméstico e industrial. A continuación, explicamos las ventajas y desventajas de la energía solar, desde el punto de vista medioambiental, económico, social, técnico, de eficiencia y de posibles aplicaciones. Ventajas de la energía solar. 1. La gran cantidad de energía. Se calcula que la energía solar disponible en la Tierra excede por unas 10.000 veces más las necesidades energéticas que se tienen en el planeta. Además, no se agota, pues cada día se cuenta con ciertas horas de sol. Si se logra captar y utilizar el 0.02% de la luz solar que recibimos, con esto sería suficiente para reemplazar todas las otras fuentes de combustible que se utilizan diariamente. 2. No contamina. Utilizar paneles solares para captar la energía del sol no produce contaminación ni gases de efecto invernadero, a pesar de que sí hay algunos costos ambientales por la fabricación y distribución de los paneles. Aún así, los impactos medioambientales causados por el proceso de construcción de esta tecnología son mucho menores que el uso de otras fuentes de energía, como es el caso de la quema de combustibles fósiles. 3. Funciona bien en áreas remotas. Para las comunidades o poblados que están ubicados en áreas que no están conectadas a una red eléctrica, la energía solar puede ser una solución muy efectiva, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. En ciertas regiones, como en África subsahariana, la población que vive en las zonas rurales no cuenta con energía eléctrica y utilizan combustibles para iluminar sus casas, lo que conlleva peligros y consecuencias ambientales que se podrían evitar con el uso de energía solar. 4. A largo plazo resulta económica. Aunque instalar paneles solares puede resultar una inversión considerable al principio, a largo plazo resulta favorable, pues se presenta un ahorro importante en los gastos de energía eléctrica. Con el tiempo, incluso puede invertirse la relación de gasto y beneficio, obteniendo una ganancia extra por el uso de los paneles. 5. Diversidad de usos. La energía solar tiene una gran diversidad de usos, ya que puede utilizarse para generar energía eléctrica o calor, lo que la convierte en una buena opción para diferentes necesidades, como destilar agua en zonas donde hay poco acceso al agua limpia. Otra de las posibilidades es utilizarla como suministro de energía para satélites artificiales que se encuentran en el espacio. Incluso se ha logrado integrar la tecnología solar en materiales de construcción, como ventanas para edificios, que captan la energía del sol y generan energía. 6. Bajos costos de mantenimiento. En la mayoría de los casos, la tecnología solar que se utiliza a nivel doméstico, comercial o industrial no genera altos costos de mantenimiento, por lo que basta con limpiar los paneles solares algunas veces al año. 7. Mejoras tecnológicas constantes. Cada año, hay mejoras sorprendentes en la industria de las tecnologías solares, siendo un campo que suele ir a la vanguardia en distintos aspectos. Se puede afirmar que, en el futuro cercano, cada vez habrá más opciones y las innovaciones permitirán que los paneles solares sean cada vez más eficientes. 8. Se reduce la dependencia a los combustibles fósiles. La dependencia a los combustibles fósiles es un peligro para el planeta, pues son fuentes de energía no renovables que eventualmente se agotarán y, de no existir alternativas, puede haber fuertes repercusiones en la economía, la movilidad y otros aspectos. La energía solar representa una alternativa al uso de combustibles fósiles y permite generar una vía para poder atender demandas energéticas con mucha mayor eficiencia y sostenibilidad. 9. Genera puestos de trabajo. Gracias a la inversión en el desarrollo y fabricación de las tecnologías solares, se ha creado una industria en crecimiento que da empleos a personas de diferentes formaciones académicas. Debido a que el mercado sigue expandiéndose y a que las alternativas solares son buscadas por diversos sectores, una inversión en este campo puede resultar también lucrativa. 10. Se puede vender el exceso de energía. La energía solar permite, en condiciones adecuadas, generar un excedente de energía que se puede vender a una compañía eléctrica. Algunos países ya han empezado a legislar para que esto sea posible. Con este marco, se puede utilizar energía solar para necesidades residenciales, comerciales o industriales,
y vender el sobrante por medio de una red interconectada. Desventajas de la energía solar. 1. Una instalación pequeña de paneles puede ser insuficiente. La demanda y consumo de energía está aumentando considerablemente con el paso del tiempo, lo que implica que las instalaciones de paneles solares colocadas hace una década puedan resultar insuficientes para el consumo actual. En ese sentido, es recomendable considerar que muy probablemente una instalación adecuada para el consumo regular de una casa o edificio podría ser insuficiente en el futuro, si no se toman las previsiones adecuadas. 2. La inversión inicial puede resultar muy costosa. Para muchas personas, desembolsar la cantidad inicial que requiere una instalación de tecnología solar puede ser muy elevado o sobrepasar los recursos con los que cuenta. Por otro lado, con el desarrollo permanente que se está dando en el campo de este tipo de tecnología, cada vez van disminuyendo más los costos de inversión inicial, lo que permite que más personas tengan acceso a ella. 3. El espacio disponible es un factor clave. Para poder contar con una instalación de paneles solares que provea de la cantidad necesaria de energía, es importante tomar en cuenta el espacio disponible para esto, pues dependiendo del tamaño de la instalación, serán las necesidades energéticas que se pueden cubrir. En casos donde no hay espacio suficiente para poner una instalación acorde a la cantidad de energía que se busca generar, se requiere plantear una alternativa o solución antes de iniciar el proyecto. 4. No funcionan igual en días nublados. Los paneles solares pueden funcionar tanto en días nublados como soleados, pero su rendimiento es mucho más eficiente cuando reciben una buena cantidad de luz directa. Al instalar paneles en lugares que no tienen mucha luz directa, puede notarse una afectación en su rendimiento, y esto, en ciertos casos, provocará que no se logren las condiciones óptimas para el proceso de generación de energía. 5. Se debe tomar en cuenta el proceso de fabricación. Para que la energía solar sea realmente una energía verde, debe prestarse mucha atención al proceso de fabricación de las instalaciones solares, pues en ocasiones pueden ser procesos dañinos para el medio ambiente. Al convertirse en un negocio muy lucrativo, la producción en masa de paneles o de cualquier tipo de tecnología solar se podría provocar una quema indiscriminada de combustibles fósiles y además generar residuos plásticos muy contaminantes. 6. No en todos los casos es totalmente confiable. Aunado a la desventaja de que en días nublados puede bajar el rendimiento de los paneles solares, se suma que estos casos ocurren en momentos donde se requiere energía de manera segura y constante. En meses de invierno, durante la noche o en periodos lluviosos prolongados, puede verse una afectación en el uso y disposición de la energía que se genera a través de las instalaciones solares, por lo que podría llevar a altibajos en su efectividad que perjudiquen las actividades domésticas, comerciales o industriales. 7. Pudiera ser ineficiente desde algunos puntos de vista. Hay quienes consideran que la eficiencia de la energía solar no es muy alta, calculando que llega a ciertos casos a un porcentaje de eficiencia del 15%. Este cálculo se realiza tomando en cuenta el espacio que requiere la instalación en relación con la cantidad de energía que se genera. El mismo cálculo muestra resultados más favorables cuando se trata de paneles de menor tamaño o en ciertos tipos de instalaciones que requieren una inversión inicial mayor, ya que entre mayor eficiencia suele aumentar el costo. 8. Es complicado mudar una instalación. En cuanto al tema de las mudanzas o cambios de domicilios, las instalaciones solares presentan diversos desafíos, pues se tienen que atender diferentes aspectos para decidir si es viable la movilidad y qué tan costosa resultará. Algunas empresas tienen ciertas cláusulas sobre la renta de servicios con equipos solares, debido a que usualmente no aceptarán asumir los costos del cambio de equipo a otra ubicación. 9. Aspecto estético. Para algunas personas, cubrir sus techos con paneles solares no resulta adecuado por aspectos estéticos. La realidad es que la tecnología solar se ha ido desarrollando bastante en los últimos años, lo que ha permitido que también se atiendan aspectos estéticos en los proyectos que involucran tecnología solar. 10. Intermitencia y variabilidad. La intermitencia en las condiciones de luz directa genera desventajas relacionadas con las afectaciones en el sistema, por lo que se tiene que controlar el excedente acumulado en días muy soleados y el faltante en días nublados. Aún así, este factor puede transformarse en una ventaja, pues hay países en los que las compañías de luz controlan la cantidad de energía que se exporta y que se importa, permitiendo acumular créditos cuando hay un excedente,
y utilizarlos para los meses de invierno o lluviosos. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios una ventaja de energía solar y una desventaja. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!